El tema de hoy es interesante porque, como bien ha dicho el doctor Carlos Glave, este curso es un curso para médicos no reumatólogos. Y es importante porque nos vamos a encontrar en el camino doctores con pacientes con enfermedades autoinmunes, las cuales quieren embarazarse primero, o hay un grupo de ellas que ya están embarazadas, y otro grupo que obviamente van a tener complicaciones durante el embarazo, producto de que su enfermedad no ha estado activa al momento de la concepción. Entonces vamos a tener que abordar este tema, ¿no?, de una manera bastante didáctica para poder entenderlo mejor. Siguiente, por favor. Ok, hace mucho tiempo, no me dejan mentir los doctores también, que los pacientes a veces llegaban y decían que ya una vez que era diagnosticada una enfermedad autoinmune, por ejemplo lupus, ya el médico que le diagnosticaba decía que era imposible que se embaracen, ¿no?, que ya no podía una mujer en edad fértil, joven, sin hijos, y decían, bueno, tienes lupus, ya olvídate de embarazarte, no puedes tener hijos, y ya la paciente venía con esto en la mente y probablemente le llevaba depresión, etcétera. Sin embargo, ahora, nosotros sabiendo y conociendo los riesgos y las precauciones que podemos tener y los controles que pueda tener esta paciente, podemos tener pacientes que quedarían embarazadas y puedan tener hijos sin mayores inconvenientes si se llega a cumplir todos los regímenes de observación y tratamiento que deben ser. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones en general, si lo queremos resumir así, de las principales enfermedades autoinmunes sistémicas, que son las más importantes, digamos, en lo que respecta a complicaciones del embarazo? Tenemos, por ejemplo, el lupus, síndrome tifosfolipídico, la esclerosis sistémica es un ejemplo. Vamos a hablar un poquito también de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante después, pero estas son las complicaciones. El lupus quizás es la principal, junto con el síndrome tifosfolipídico, por ejemplo, para lo que es abortos, pérdidas fetales, prematuridad, feto o productos con bajo nivel de crecimiento, ¿no? Y también en el caso del lupus, pacientes que se van a activar, van a tener el famoso flare lúpico durante el embarazo, y esto va a producir un aumento del daño irreversible en estas pacientes mujeres gestantes. Puede también aumentar el riesgo de preeclampsia y de hipertensión arterial, y en el caso de SAF va a haber también trombosis y riesgo de muerte por estas causas. En la esclerosis sistémica, no hay la crisis renal esclerodérmica es un problema que puede dar a la mortalidad del paciente. Otros problemas quizás menos complicados sean el aumento del reflujo gastroesofágico y hay mayor restricción pulmonar por el compromiso también intersticial que puede tener el paciente. Siguiente. Bueno, hay una afectación de la fertilidad en el paciente con lupus, porque por ejemplo, si ha usado ciclofosfamida, ya tenemos ahí un punto que va en contra de la fertilidad de acuerdo a la dosis acumulada de ciclofosfamida. No lo vamos a detallar aquí, pero el medicamento de por sí, por dosis acumulada, tiene un riesgo de infertilidad o de falla ovárica temprana. El compromiso orgánico también puede limitar la fertilidad de nuestra paciente, y el grado de actividad del lupus. Está claro, y lo debemos decir hasta el cansancio, que la mejor paciente lúpica para embarazarse es la que no está activa. Los estudios poblacionales nos dicen que de 2 a un 8% de los embarazos de mujeres con lupus se complican con hipertensión o preeclampsia, que es la principal causa de mortalidad en estas pacientes. Siguiente, por favor, y en su producto también. La diabetes gestacional es 2 a 8 veces más que en la población regular, así como la hipertensión, la insuficiencia renal. Todas estas complicaciones nos llevan a pensar que tenemos que buscar algo, tenemos que encontrar el momento ideal para que la paciente se embarace. También hay un riesgo de nacimiento de pretérmino, una restricción del crecimiento intrauterino 2 a 4 veces mayor que la población general. Siguiente. Entonces es complicado, ¿no? O sea, no podemos decir que una paciente con lupus no, sino que nosotros debemos derivar a la paciente con lupus a un especialista, porque es una paciente con un embarazo de alto riesgo. Primero. Y segundo, si tengo una paciente con lupus, que yo la estoy manejando como médico no reumatólogo, porque es una paciente que no tiene acceso a los servicios de reumatología quizás en alguna localidad, tenemos que recordar que debemos recomendar a la paciente que tenga sus controles con reumatología, pero además que ella se podría embarazar cuando el lupus esté inactivo. Eso es lo ideal. En la corte PROMISE, por ejemplo, hay pacientes con lupus inactivo, en 389 pacientes, con bajos niveles de actividad al momento de la concepción. 81% no presentaron complicaciones, solamente el 5% terminaron en fuerte fetal o neonatal. Es alto, claro, pero de todas maneras hay un gran porcentaje que sí llega a tener éxito en el embarazo.
y menos de un 3% presentó el flare de lupus, porque estas pacientes estaban inactivas cuando tuvieron la concepción del producto. Siguiente. La mayoría de los pacientes con niveles bajos o nulos de actividad evolucionaron favorablemente. Si la enfermedad está inactiva de forma prolongada, el riesgo de flare, porque cada flare en una paciente con lupus quiere decir cada actividad lúpica, compromiso renal, neuropsiquiátrico, lo que fuera, también va a mermar en la sobrevida de la paciente a largo plazo. Por eso es importante que la paciente esté inactiva, así hay menos riesgo de brote lúpico durante la gestación. Siguiente, por favor. Ahora, tener un flare durante el embarazo es un riesgo, tanto para la madre, porque se puede tener un daño irreversible también, y tanto para el feto. Siempre recordando, bueno, eso ya es una cuestión ética, que se va a priorizar la vida de la madre. Siguiente. Entonces tenemos que diferenciar en una paciente con lupus, que también puede tener riesgo de preeclampsia, cuando hablamos de flare y cuando hablamos de preeclampsia, ¿no? Y hay signos que nos pueden ayudar a diferenciar, como el sedimento urinario activo, que no hay en preeclampsia sino en el flare lúpico, incremento de anti-DNA, descenso del complemento, son marcadores que nos ayudan a diferenciar si es un flare por lupus o es una preeclampsia. Siguiente. Un cuadro como para poder hacer un compendio de ello, ¿no? Va a haber marcadores de anticuerpos, complemento, alterados, ¿no? Sedimentos telescopados, como nosotros llamamos, en pacientes con flare lúpico, y así podemos tratar. Se trata de una manera diferente, obviamente, el flare, la actividad lúpica, el brote lúpico durante el embarazo, que la preeclampsia. Siguiente. Otro que se ha visto en estos estudios es que el tener un flare en el embarazo está asociado a que la paciente no está consumiendo hidroxicloroquina durante el embarazo. Eso llevó después de algún tiempo a la recomendación que la paciente debería mantener su tratamiento con hidroxicloroquina durante el embarazo, ¿no? Para que de esa manera tenga menos riesgo de flare en el flare lúpico, ¿no? Y también requerir menos dosis de corticoide, que es lo ideal en el embarazo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que damos a una paciente con lupus que quisiera embarazarse, ¿no? Que debe estar con la remisión de la enfermedad, debe mantener el tratamiento con hidroxicloroquina durante el embarazo, así que no asustarse si la paciente viene con hidroxicloroquina durante la gestación, porque la va a seguir usando. Aquí yo pongo una alerta porque no todos conocemos que la hidroxicloroquina sí se puede usar en el embarazo. Hay médicos, o sea, en general, médicos que no son reumatólogos que pueden pensar que la hidroxicloroquina no se debe usar. En realidad, riesgo-beneficio con respecto a la posibilidad de flare lúpico y del deterioro de nuestra paciente, sí se acepta el uso de hidroxicloroquina durante el embarazo. Y las pacientes deben ser controladas, ¿no? En todos los aspectos, tanto producto, tanto la misma madre, para poder evitar complicaciones posteriores. Siguiente. Aquí hablaban en la charla previa del doctor Ceballos sobre los anticuerpos, y tenemos que recordar que nuestra paciente debe ser evaluada por reumatología y es una paciente de alto riesgo. Por más que nuestra paciente tenga una inactividad al momento de la concepción, teníamos que pensar que, por ejemplo, solamente el hecho de usar anticuerpos anti-LAIA nos da un paso hacia adelante a alguna complicación que pueda suceder en el futuro, sabiendo que estos anticuerpos atraviesan la placenta por transporte activo desde la semana 16 y puede provocar lupus neonatal en los productos. Y de este lupus neonatal cutáneo, el principal es el bloqueo cardíaco congénito, que es la que lleva mayor morbilidad, mortalidad al producto. Siguiente. El lupus neonatal, ¿no? Que se presenta algunas semanas después del nacimiento y dura de 3 a 6 meses mientras va desapareciendo los anticuerpos maternos de la circulación del niño, que son los que el feto ha recibido por transferencia de la placenta, y la complicación más temida es el bloqueo cardíaco congénito. Y la mortalidad es más o menos del 20% en los niños con bloqueo cardíaco, y algunos que sobreviven deben tener marcapaso definitivo. Siguiente. Esa foto es del mismo niño, ¿no? Cómo empieza y cómo va avanzando a través del tiempo y va desapareciendo, porque además que ya desaparecen los anticuerpos de la madre, también las lesiones dérmicas en este caso. Siguiente. Bueno, los manejos, tanto por cardiografía, ¿no? Para ver cómo está el producto, el feto, ¿no? Y bueno, en el tratamiento, que ya es el tratamiento de la parte de especialidad, se puede usar glucocorticoides, ¿no? Y se maneja justamente con glucocorticoides fluorados por un tiempo para poder mejorar la sobrevida del producto, teniendo en cuenta también que no debemos complicar la sobrevida de la madre con el uso de los corticoides. Siguiente.
También se puede usar inmunoglobulinas intravenosas, ¿no? Y otra vez, la administración de hidroxicloroquina se ha reportado que disminuye el riesgo de manifestaciones cardíacas de lupus neonatal en niños portadores de anti-ROD y anti-LA. Siguiente. Otro compromiso también importante es el SAF, el síndrome tifosfolipídico, porque va a tener tanto complicaciones maternas y fetales. De por sí ya es un síndrome que evita o complica, es causa de infertilidad, porque va a producir abortos recurrentes, muerte fetal, ¿no? Y los pacientes usualmente en terapia de fertilidad, los médicos piden un descarte de SAF en las pacientes que no logran concebir o que tienen abortos recurrentes. Sabemos que las manifestaciones trombóticas y obstétricas pueden coexistir en 1, 2.5 a 5% de los casos. Siguiente, por favor. El perfil de riesgo va a depender del perfil tanto clínico, o sea, de que haya paciente que ha tenido ya trombosis previas, o si tiene el triple anticuerpos, como comentó el doctor Ceballos, tenemos 3 anticuerpos importantes para SAF. Entonces ya tienen un perfil de riesgo diferente, o sea, son pacientes que tenemos que manejar de manera especial. Es importante que tenemos que monitorear mayor aún a aquellas pacientes que han tenido muerte fetal previa y aquellas que han presentado trombosis también de cualquier tipo previamente. Siguiente. Ahora, hablamos de los 3 anticuerpos. El triplete de anticuerpos, los 3 positivos, nos dan peor pronóstico: anticoagulante lúpico, anticardiolepina y antibeta-2-glicoproteína. Entonces aquí más o menos es una descripción de lo que nos conlleva cada uno de los anticuerpos en pacientes, obviamente con la clínica de SAF. Y tenemos que la presencia de títulos medios altos de anticardiolipina también se ha relacionado con un alto riesgo de desarrollo de preeclampsia. Siguiente. Ahora, hay 1/3 de pacientes con SAF sin tratamiento pueden desarrollar preeclampsia durante el embarazo. En los pacientes con SAF, la preeclampsia se puede complicar rápidamente con HELP, y eso hay una alta tasa de mortalidad materna y fetal. Entonces, eso es algo que tenemos que monitorizar. Es una paciente de alto riesgo, una paciente con SAF, embarazada, es una paciente de monitoreo con la especialidad. Siguiente. Entonces, los tratamientos quizás, bueno, esto ya va para la especialidad. Hay formas de manejo, ¿no? Hay formas de manejar la parte, ya sea del perfil clínico del paciente, solamente con perfil de anticuerpos, con perfil de además abortos recurrentes, de pérdidas fetales. El uso importante de aspirina o de ácido acetilsalicílico durante el embarazo, durante un tiempo del embarazo, como dice acá en la descripción, tenemos edad gestacional, y también de la heparina de bajo peso molecular durante el embarazo, para poder tener un embarazo a término con éxito, evitar trombosis, evitar preeclampsia, evitar HELP, y de esa manera conllevar finalmente a un buen destino el embarazo. Siguiente. Esto es para recordar en general. Debemos saber que se debe instaurar heparina una vez que se confirme el embarazo, ¿no? Si la paciente ya estaba usando, porque generalmente son pacientes con SAF que han tenido trombosis, ya estaban usando un anticoagulante, se va a suspender y se iniciará heparina con aspirina o con ácido acetilsalicílico de forma inmediata. Siguiente. Entonces, las complicaciones, obviamente en estos 2 enfermedades previas, nos llevan a alta tasa de mortalidad materna fetal. Tenemos que hacer un seguimiento importante, tenemos que darnos cuenta que la paciente debería estar inactiva, todos los consejos con respecto a evitar la actividad de la enfermedad, el uso de hidroxicloroquina, el uso de dosis de prednisona muy bajas de acuerdo al perfil clínico de cada paciente y en qué estatus clínico se encuentra en el caso de lupus, es importante en estos casos. En la esclerosis sistémica tenemos que hay una tasa de aborto 2 veces mayor en relación a las mujeres sin la enfermedad, y también hay casos 3 veces más de riesgo de infertilidad con respecto a la población general. No hay una relación tan importante como sucede en el lupus, ¿no? En este caso, durante el embarazo, el 60% de los casos van a estar estables, ¿no? Y otros menores pueden empeorar. Pero los principales síntomas obviamente son el reflujo gastroesofágico y el empeoramiento de la disnea producto de la enfermedad pulmonar intersticial difusa que podría presentar el paciente. Se dice que el Raynaud, que es una manifestación muy importante de la esclerosis sistémica, mejora, ¿no? Como consecuencia del embarazo, porque hay vasodilatación más bien, que acompaña obviamente el embarazo. Y la rigidez cutánea también suele mejorar durante la gestación, pero puede empeorar cuando ya el producto nace. Esto de acuerdo a cómo
a la fisiopatología de la esclerosis sistémica, que es una enfermedad donde hay un compromiso endotelial, hay un compromiso de vasoespasmo. Entonces, en el caso del embarazo, por los factores hormonales, tenemos más vasodilatación, por eso hay mejoría en algunos rubros en estos pacientes. Siguiente. Nuestro problema es la hipertensión pulmonar y el compromiso pulmonar de por sí, en el caso del EPID. En el caso de la hipertensión pulmonar, nuestro problema es que hay medicamentos que no van a poder ser indicados durante el embarazo. Por eso que es importante recordar, y lo vamos a ver en una lámina al final, cuáles son las entidades donde no se debería embarazar el paciente y deberíamos entrar a una discusión de riesgo-beneficio para terminar el embarazo. Una de ellas, contraindicación para el embarazo, hipertensión pulmonar mayor de 50. La paciente se va a descompensar, no puede usar Bosentan porque está prohibido durante el embarazo. Podría usar cinelafilo, podría usar análogos de prostacyclina, ¿no? Entonces, si bien se puede manejar la hipertensión pulmonar, pero llega un punto en que ya debemos tomar la decisión, si es no controlada y supera los 50 milímetros de mercurio, la decisión de junta médica para ver si es que se prioriza la vida de la madre. Siguiente. Otro problema importante ya en la esclerosis sistémica es la crisis renal esclerodérmica, porque se asocia con una elevada mortalidad. Y en estos casos debería recomendarse también posponer el embarazo. O sea, es una situación ética, pero al final la junta médica decide y va a decidir siempre más por el beneficio de la madre, la sobrevida materna. Siguiente. Después de ver estos casos que son quizás las enfermedades sistémicas más importantes, con los cuales hay que tener más cuidado durante el embarazo, las enfermedades que nosotros manejamos como reumatólogos, como la artritis reumatoide, debemos recordar que la artritis reumatoide va a mejorar sus síntomas durante el embarazo, pero hay en caso de que se embarace estando activa, hay un mayor riesgo de abortos de primer trimestre, prematuridad y preeclampsia. Pero si se embarazan en un contexto de una actividad moderada leve, usualmente la enfermedad mejora. Siguiente. Yo traigo este cuadro, no es necesario, digamos, poder describirlo con detalle, pero recordar que hay medicamentos que sí se van a usar durante el embarazo, ¿no? Y hay medicamentos que no se van a poder usar, algunos se van a poder usar de acuerdo a la edad gestacional, y por eso, por más que es una paciente con artritis reumatoide, sí debería ser evaluada por la especialidad, porque hay que determinar, por ejemplo, de acuerdo al grado de actividad, si va a seguir, por ejemplo, con un biológico, con un anti-TNF que puede seguir durante el primer trimestre de embarazo, irlo dejando al final porque hay alto riesgo de transferencia al producto y riesgo de infección, por ejemplo, en el caso que haya aplicación de la vacuna de BCG en el neonato. Entonces, tenemos que recordar que el manejo, principalmente de artritis reumatoide, es con respecto a los medicamentos que use la paciente. Recordad que si bien la actividad de la artritis podría mejorar durante el embarazo, cuando llega el puerperio y nace el bebé, la actividad se torna mayor y más agresiva. Por eso es que es indicado que la paciente reciba una medicación que se pueda aceptar durante el embarazo para evitar el riesgo de reactivación posparto. Siguiente. Entonces, es importante, como en todo, planificar bien el embarazo y se debe iniciar idealmente cuando la enfermedad está en remisión. Las complicaciones obstétricas se asocian más a aquellos que se inician embarazos iniciados en la fase activa. Y el tratamiento con glucocorticoides a dosis bajas durante el primer trimestre, ¿no? Ha demostrado seguridad para la madre del feto. Usualmente mantenemos con hidroxicloroquina y prednisona durante todo el embarazo. Si hay alguna actividad, podemos usar azatioprina también o fármacos biológicos, inclusive durante los primeros trimestres. El único biológico anti-TNF que se puede usar hasta el final es el certolizumab pegol, que es un anti-TNF que no pasa la barrera placentaria. Siguiente. En el caso de la espondilitis anquilosante, la actividad de la enfermedad puede ocurrir en el 25-80% de los casos, ¿no? En otros estudios de 30-100% cuando ya está en el puerperio. Principalmente una situación mecánica, ¿no? El embarazo va a aumentar el peso sobre el eje axial y eso va a comprometer más y producir dolor al paciente. Siguiente. Hay que tener muy presente y hacer una evaluación seguida de la paciente y recordar que también otro problema con la espondilitis anquilosante es de que no podemos usar muchos medicamentos para el dolor. Tenemos un arsenal muy limitado para manejo del dolor durante el embarazo, entonces esto también va a conllevar a mayor discapacidad en la paciente. El hecho de que la paciente usualmente termine en cesárea no está tan ligado al hecho de la afección en caderas y en articulaciones sacroiliacas, sino que
hay un porcentaje de pacientes que pueden tener preeclampsia o un trabajo de parto prematuro. Siguiente. Un cuadro donde nosotros vemos cuál podría ser el desenlace en los pacientes que estén embarazadas con apendicitis anquilosante, por ejemplo, la cesárea, ¿no? que es lo que usualmente se realiza, puede tener preeclampsia, ¿no? Y finalmente terminación del embarazo de manera pronta. Siguiente. Ahora, nosotros vemos en el camino, y ustedes como médicos no reumatólogos van a ver pacientes con lupus, con SAF, artritis reumatoide, ¿no? Que van a estar embarazadas, por ejemplo. ¿Cuál es lo importante? Es planificar, ¿no? Y tratar al paciente durante el embarazo. Debe haber una asistencia continua, tanto del médico ginecobstetra como del reumatólogo, con un protocolo también guiado por ambos y una buena unidad de cuidados neonatales. Por eso que estas pacientes deberían ser catalogados, son catalogados como un embarazo de alto riesgo. Siguiente. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el embarazo en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Debemos tener en cuenta que ya se nos complica la situación si tenemos una paciente que tiene un flare lúpico en los últimos 6 meses, hay una enfermedad activa, por ejemplo, esclerosis sistémica dentro de los primeros 4 años de diagnóstico, preeclampsia grave o HELP, hipertensión pulmonar grave mayor de 50, la enfermedad pulmonar restrictiva, insuficiencia cardíaca o renal. Nos obliga a hacer un seguimiento mayor, ¿no? Y decisión en algún momento, si es que es así, de culminar el embarazo, ¿no? Ahora ya no se hace esto tan frecuente. Usualmente tenemos éxito, si bien con mucha dificultad, para terminar el embarazo de manera adecuada, ¿no? Pero siempre el niño tiene riesgo de requerir cuidados neonatales en UCI neonatal por un tiempo. Siguiente. El riesgo que la gestación determinará para la madre y el feto, por ejemplo, el tener presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, anti-ROD, anti-LA, tener actividad como consumo de complemento, títulos altos de anti-DNA, marcadores de sangre o de laboratorio que nos designen actividad de lupus o presencia de anticuerpos positivos triplete para SAF, ¿no? Entonces, eso nos obliga a poder observar mejor el embarazo. También en aquellas portadoras anti-ROD, anti-LA, para los bebés, el riesgo de bloqueo cardíaco congénito. Siguiente. Debemos evitar el daño al producto de los medicamentos que usemos. En esa lista de medicamentos que pasé, que al final lo manejamos nosotros también, debemos recordar que hay biológicos que no se pueden usar y que se deberían suspender antes, inclusive de la concepción, como por ejemplo el rituximab, ¿no? Y el certolizumab, que es un anti-TNF que se puede usar durante todo el embarazo. Durante el resto de anti-TNF se pueden usar durante el primer trimestre, ¿no? Y se deben suspender después para evitar el pase de estos anticuerpos, de estas inmunoglobulinas, al final que son los biológicos, al producto, y este producto nazca con estos anticuerpos que le eviten recibir vacunas como la BCG. Siguiente. Debemos recordar que en los brotes, cuando tengamos lupus, por ejemplo, o brotes articulares, en el caso de lupus, podemos usar una dosis baja de prednisona. No es bueno usar una dosis mayor de prednisona, más de 30. La dosis ideal sería 5, con la hidroxicloroquina, que es la que consume, y los pulsos de metil se hace ya por la especialidad en el caso que hay un flare más importante, tipo riñón, tipo neuropsiquiátrico, por ejemplo, etcétera. Siguiente. Algo que debemos recordar en sí, en general, es que los AINES se deben suspender antes de la semana 32 de la gestación por el riesgo de cierre prematuro del ductus arterioso. En el primer trimestre determinan un cierto riesgo de aborto y malformaciones, por lo que debería ser usado con precaución. Siguiente. He tratado de hacerlo en resumen, justo me he ceñido el tiempo, para poder darnos cuenta de que estos embarazos, como repito, lupus, SAF, esclerosis sistémica, deberían ser vistos como embarazos de alto riesgo, manejados tanto por gineco como por reumato, con una buena unidad de cuidados neonatales. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Mariela Medina. Bueno, como siempre, bien aplicada y ceñida el tiempo.
Vemos si es que hay alguna pregunta, el auditorio vemos que no estamos un poquito, creo que las exposiciones han sido muy claras y no hay mucha pregunta de los participantes, de los asistentes. Bien, Mariela, solamente quería hacerle una pregunta, quería hacer una pregunta, supongamos que un médico general diagnostica lupus, hace la referencia con el médico especialista, evalúa, ve que la actividad está, que tiene un grado de actividad, empieza un tratamiento, hace una evaluación y requiere, vuelve donde el médico general, o sea, la referencia, la contrarreferencia, todo bien, y el médico reumatólogo se olvidó, porque a veces se olvidan de algo los reumatólogos, del asunto de la anticoncepción y la mujer todavía no está o en condiciones o en deseo de tener embarazo. Entonces, los anticonceptivos y el lupus, no sé si podrías hacer algún comentario sobre eso. Gracias, doctor. Sí, se ha determinado en dos casos, no solamente en el lupus, también en el SAP, inclusive en aquellas pacientes que han tenido trombosis, y en el mismo lupus no se acepta o se prefiere no usar anticonceptivos de estrógeno. Eso es algo que tenemos que tener claro, ya sea de estrógeno puro, ¿no? O inclusive mixto que contiene estrógeno. Se recomienda más el uso de anticonceptivos con progestágeno y usos de barrera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, teniendo en cuenta que es mucho el riesgo de nuestra paciente, sí deberíamos usar un tratamiento hormonal, se podría usar, pero aquellos que no contienen estrógeno. Bien, muchas gracias. Doctor Barrantes, ¿tiene alguna pregunta o hay algún... Sí, gracias, doctor Carlos. Un aspecto que se debe de enfatizar siempre para los médicos no reumatólogos, que aquí en este tema revisado, en la que involucra tres aspectos: persona gestando, enfermedades reumáticas, y si están trabajando en una institución, mucho mejor es cuando se hace un manejo equilibrado, multi-equipo, ¿no? Es verdad. Entonces, en una institución se puede hacer el manejo con las consultas respectivas y las citas adecuadas del internista, del ginecólogo, internista y reumatólogo. Y si es reumatólogo internista, mucho mejor. Así se puede hacer un seguimiento y se puede prevenir las complicaciones o disminuir los riesgos. Bien. Doctora Mariela, comentario. Muchas gracias, doctor. Sí, en realidad, en centros y aquí en el Perú, idealmente deberíamos tener, como dijo el doctor Barrantes, el apoyo de todos, ¿no? El médico no reumatólogo también nos apoya mucho porque, como comentaba, en sitios donde no se encuentran reumatólogos, el conocimiento de un médico no reumatólogo es importante para guiar a la paciente. Sí debería la paciente durante el embarazo tener evaluaciones con reumatología, también debería tener contacto con el neonatólogo pediatra y con el ginecobstetra como un embarazo de alto riesgo, ¿no? Yo creo que en el Perú estamos, por lo menos en los hospitales grandes, sí recibimos pacientes referidos por los médicos no reumatólogos cuando tenemos una paciente con lupus, por ejemplo, embarazada. Lo pudieron haber controlado bien cuando estaba inactiva y ya cuando está embarazada, aunque esté inactiva, la envían justamente para que nosotros podamos hacer un seguimiento más estricto con el ginecólogo, con el mismo pediatra, para que se pueda hacer o terminar en un embarazo, en un producto saludable y la madre tampoco sufre de ninguna inconveniencia. Muy bien. El neonatólogo también, ¿no? El caso del lupus. Sí, el neonatólogo. Bueno, ok, no sé si hay alguna otra pregunta, una muy breve nada más, sobre la cuestión de medicamentos, en relación a medicamentos en un hombre con lupus, que tenga una pareja que desee el embarazo, el metrotexate, ¿tiene algún problema en relación al uso del metrotexate para el embarazo por infertilidad masculina o algo parecido? ¿Hay algunos datos sobre eso? No he leído con exactitud, pero lo que más o menos se sabe que es a una dosis acumulada. Hay unos estudios que reportan que los varones podrían tener
problemas de infertilidad con dosis acumulada de metotrexate. Se ha estudiado esto más en pacientes oncológicos que usan metotrexate a dosis mayores, ¿no? Pero a dosis, como usamos nosotros, que no es una dosis tan alta, no hay reportes que digan con exactitud. Más bien la ciclofamida sí lo tenemos claro, también para varones. Ok, bien, muchísimas gracias, doctora Mariela Medina. Bueno, gracias también, doctor Barrante, no sé si algunas palabras de despedida, pero bueno, agradecemos a la Sociedad Peruana de Reumatología y a los ponentes, también a los asistentes en este curso para médicos no reumatólogos. Doctor Barrante, para terminar este tercer bloque del día sábado. Un gusto de haber compartido aquí con Carlos en este bloque y con la exposición final de la doctora Medina, que está muy bien. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Reumatología. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Doctor Barrantes, doctor Carlos Glave, por favor, quisiera que nos acompañen en estos minutos finales que vamos a realizar la clausura. Está con nosotros el doctor Jorge Román, así que les ruego su importante presencia. En primer lugar, antes voy a tomar la palabra, quiero agradecer sobre todo a ustedes, doctor Barrantes y doctor Glave, la moderación el día de hoy en esta etapa final ha sido magnífica. Y está por demás decirlo, todos lo conocemos a ustedes por el conocimiento y la inquietud que tienen ustedes de transmitir la información en forma adecuada. En este momento nos estamos bastante complacidos porque el promedio de asistencia ha sido superior al día de ayer y se ha mantenido hasta este momento. Nosotros hemos tenido 24 expositores y 46 moderadores, todos ellos compatriotas peruanos. Se han revisado varios temas con énfasis en la evidencia actual. Por lo tanto, se han devaluado muchos errores en el conocimiento de la práctica médica cotidiana en lo que concierne a nuestro propósito, que es el de mejorar el conocimiento de la reumatología. Y es más, se ha actualizado varios puntos de la información tan cambiante como en todas las especialidades médicas, con un único propósito de brindar un mejor entendimiento de estas enfermedades que sufren nuestros compatriotas. Me parece que el cumplimiento del objetivo del curso que se ha propuesto y que es ambicioso, el acortar el tiempo de retraso diagnóstico de diversas enfermedades reumáticas está garantizado. Y por lo tanto, pues me siento complacido en esta nueva edición, ¿no?, que concluya de esta manera. Doctor Román, quisiera que por favor tome usted las palabras finales. Gracias, muy amable. Bueno, Oscar, muchas gracias. Quiero dar las palabras finales de clausura a este curso nacional para médicos no reumatólogos, agradeciendo a cada uno de los profesores nacionales que nos han honrado con sus presentaciones, que la han hecho en forma brillante, como lo comentaba Oscar, lo hacía el resumen, y a los moderadores de igual manera, a todos, a cada uno de los asistentes, nuestros colegas, a lo largo de todo el país que han asistido a este curso virtual, también nuestros agradecimientos. Bueno, declaro clausurado del curso y sin antes no invitarlos a nuestras próximas actividades. Este año tenemos el curso internacional de reumatología en octubre y también tenemos el próximo año el Congreso Nacional de Reumatología que va a ser llevado a cabo en la ciudad del Cusco. Los invitamos a estas actividades y a otras más que pueden ustedes visitar la información correcta, adecuada en la página web de la Sociedad Peruana de Reumatología. Pues, nos despedimos y muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.